8. El romanticismo de la ortodoxia. Nuestro mundo sería más silencioso si fuera más esforzado, y esto que es verdad del aparente estruendo físico es verdad también del aparente estruendo intelectual. Las frases científicas se emplean como engranajes y pistones científicos para hacer aún más veloz y llano el recorrido del comodón. Las palabras largas nos pasan zumbando como los trenes largos. Sabemos que llevan cientos de demasiado cansados o demasiado indolentes para caminar y pensar por sí mismos. En un buen ejercicio probar alguna vez el modo de expresar cualquier opinión que se posea, en palabras de una sílaba. CUD. Dice la utilidad social de la sentencia indeterminada es reconocida por todos los criminologistas como parte de nuestra evolución sociológica hacia un concepto más humano y científico del castigo. Puede seguir hablando así durante horas sin requerir casi ni un movimiento de la materia gris de su cráneo. Pero si usted empieza quiero que Jones vaya a la cárcel y que Brown diga cuándo debe salir Jones, con un estremecimiento de horror descubrirá que está obligado a pensar. Las palabras largas no son las palabras difíciles son las palabras cortas. En la palabra condena, damn, hay mucha más sutileza metafísica que en la palabra degeneración. Pero esas cómodas palabras largas que libran a la gente de la fatiga de razonar, tienen un aspecto particular por el cual son especialmente perjudiciales y confusas. Esta dificultad se presenta cuando esas palabras largas se emplean con distintas conexiones para significar cosas muy distintas. Por eso, tomando un ejemplo bien conocido, la palabra idealista tiene un significado en cuanto parte de la filosofía y otro como pieza de retórica moral. Por la misma razón los materialistas científicos con justa razón se quejan de que la gente confunda materialista como término de cosmología con materialista como farsa moral. Así, para tomar un ejemplo de menor precio, el hombre que en Londres odia a los progresistas, en Sudáfrica siempre se dice progresista. Una confusión tan falta de sentido como esta se ha producido con la palabra liberal en cuanto aplicada a la religión y en cuanto aplicada a lo político y a lo social. Con frecuencia se ha sugerido que todos los liberales deberían ser librepensadores puesto que deben amar todo lo libre. Lo mismo se podría decir que todos los idealistas deberían ser de la alta iglesia, puesto que deben amar todo lo elevado. Lo mismo se podría decir que los chistes groseros deberían gustar a los clérigos amplios 13 y que a los de la Low Church les debería gustar la Low Mass. Todo no es más que una coincidencia de términos. En la actual Europa moderna el librepensador no es un hombre que piensa por sí mismo. Es un hombre que habiendo pensado por sí mismo, ha llegado a una clase determinada de conclusiones, el origen material del fenómeno, la imposibilidad de los milagros, lo improbable de la inmortalidad personal y así sucesivamente. Y ninguna de estas ideas es particularmente liberal. Y es más, casi todas estas ideas son por cierto definitivamente iliberales, como me propongo demostrar en este capítulo. En las pocas páginas siguientes mi objeto es hacer notar tan rápidamente como sea posible, que cada una de las materias sobre las cuales han insistido más vigorosamente los liberadores de la teología, ha tenido efectos definitivamente iliberales en la práctica social. Casi cada propuesta contemporánea de introducir libertad en la Iglesia ha sido una propuesta de introducir tiranía en el mundo. Porque ahora liberar la Iglesia no significa liberarla en todo sentido. Significa liberar ese conjunto de dogmas ligeramente llamados científicos, dogma del monismo, del panteísmo y si fuera necesario, del arrianismo. Y cada uno de esos, que los tomaremos separadamente, puede demostrarse que es un aliado natural de la opresión. De hecho, es una circunstancia notable, por cierto no tan notable cuando se llega a pensar, la mayoría de las cosas son aliadas de la opresión. Solamente existe una que nunca puede pasar de cierto punto en su alianza con la opresión, es la ortodoxia. Cierto es que puedo retorcer la ortodoxia hasta que parcialmente justifique a un tirano. Pero, también es cierto que puedo hacer que una filosofía alemana se autojustifique. Ahora tomemos en orden las innovaciones que son notas de la nueva teología de la Iglesia modernista. Terminamos el último capítulo descubriendo a una de ellas. La misma doctrina a la cual se le dice ser la más anticuada, resultó ser la salvaguarda de las nuevas democracias de la tierra. La doctrina más aparentemente impopular resultó ser la única fuerza del pueblo. Abreviando, encontramos que la única negación lógica de la oligarquía estaba en la afirmación del pecado original. Y sostengo que lo mismo ocurre en todos los otros casos. Tomo primero el ejemplo más evidente, el caso de los milagros. Por alguna razón extraordinaria,
Hay una obstinada noción de que es más liberal no creer en los milagros que creer en ellos. ¿Por qué? Ni yo puedo imaginarlo ni nadie puede decírmelo. Por alguna causa inconcebible un clérigo amplio o liberal, siempre es un hombre que por lo menos desea disminuir el número de milagros, nunca es un hombre que desea aumentar ese número. Siempre significa un hombre libre de no creer que Cristo salió de su sepulcro, nunca significó un hombre libre de creer que su propia tía salió de su tumba. Es común descubrir disturbios en una parroquia porque el párroco no puede admitir que San Pedro caminó sobre las aguas. No obstante, rara vez encontramos disturbios en una parroquia porque el párroco dice que su padre caminó sobre el serpentine. Y esto no es porque nuestra experiencia nos diga que los milagros son increíbles, como explicarían los precipitados controversistas seculares. No es porque los milagros no ocurran, como dice el dogma que Mateo Arnold proclamó con simple fe. Se declaran más hechos sobrenaturales sucedidos en nuestros tiempos que hace 80 años. Los hombres de ciencia creen más de lo que antes creían en tales maravillas. Los prodigios más asombrosos, y hasta terribles, del espíritu y de la mente los revela la psicología moderna. Lo que la antigua ciencia por lo menos habría rechazado francamente por no reconocer lo milagroso, hoy lo afirma la ciencia moderna. La única que todavía es bastante anticuada para rechazar milagros es la nueva teología. Pero en verdad esta idea de que es libre de negar los milagros, no tiene nada que ver con la evidencia que dé en pro o en contra de ellos. Que los comienzos originales de la vida no se explicaban en la libertad de pensamiento sino en el dogma del materialismo, no es más que un perjuicio verbal sin vida. El hombre del siglo XIX no creyó en la resurrección no porque el cristianismo liberal le permitiera ponerla en duda. No creyó en ella porque su mismo materialismo estricto no le permitía creerla. Tennyson, un típico hombre del siglo XIX, profirió una de las verdades indubitables instintivas de sus contemporáneos, cuando dijo que había fe en sus honestas dudas. Ciertamente había. Esas palabras encierran una profunda y hasta horrible verdad. En su dudar los milagros, había fe en un inevitable destino sin Dios, una honda y sincera fe en la irremediable rutina del cosmos. Las dudas del agnóstico eran la doctrina del monista. Más adelante hablaré del hecho y la evidencia de lo sobrenatural. Aquí solo nos concierne este punto, en tanto pueda decirse que la idea liberal de la libertad entra a ambos lados, de la discusión sobre los milagros, evidentemente está de parte de los milagros. La reforma, en el único sentido aceptable, o el progreso, significa simplemente el control gradual de la mente sobre la materia. Un milagro, significa sencillamente un control rápido de la mente sobre la materia. Si usted desea alimentar a un pueblo en el desierto, es imposible, pero no puede pensar que sea liberal. Si usted realmente desea que los niños pobres puedan ir a la playa, no podría pensar que es liberal que vayan sobre dragones voladores, solamente puede pensar que es improbable que vayan en tales vehículos. Como el liberalismo, también una vocación significa la libertad del hombre. Un milagro, solo significa la libertad de Dios. Puede negar concienzudamente cualquiera de las dos libertades, pero no puede decir que esa negación sea un triunfo de la idea liberal. La Iglesia Católica creyó que el hombre y Dios tenían ambos una especie de libertad espiritual. El calvinismo retiró la libertad al hombre pero se la dejó a Dios. El materialismo científico limita al mismo Creador, encadena a Dios como el Apocalipsis encadenó al demonio. En el universo no deja nada libre. Y aquellos que intervienen en este proceso se dicen teólogos liberales. Este, como digo, es el caso de menos peso y de más evidencia. Es literalmente opuesta a la verdad la presunción de que la duda de los milagros tiene algo en común con el liberalismo o reforma. Si un hombre no puede creer en los milagros, es asunto concluido. No es particularmente liberal pero es perfectamente honorable y lógico, que son cualidades muy superiores. Pero si puede creer en los milagros, ciertamente es más liberal creyendo en ellos, porque significan, primero, la libertad del alma y segundo, su control sobre la tiranía de las circunstancias. A veces se ignora esta verdad de un modo singularmente cándido, y la ignoran aún los hombres más capaces. Por ejemplo, el señor Bernard Shaw habla de los milagros con un anticuado y complacido desprecio, como si fueran brechas que la naturaleza ha abierto en la fe. Parece extrañamente inconsciente de que los milagros son solo las flores terminales de su árbol favorito, la doctrina de la omnipotencia de la voluntad. Y en el mismo tono llama egoísta y mezquino al deseo de la inmortalidad,
olvidando que llamó al deseo de la vida, saludable y heroico egoísmo. ¿Cómo puede ser noble el deseo de hacer infinita a la propia vida, y no obstante ser mezquino el deseo de hacerla inmortal? No, si es deseable que el hombre triunfe sobre la crueldad de la naturaleza y de la costumbre, ciertamente los milagros son deseables. Más adelante discutiremos si son posibles. Pero debo pasar a los casos más vastos de este curioso error, la noción de que liberalizar la religión, en cierto modo, es cooperar en la liberación del mundo. El segundo ejemplo puede hallarse en la cuestión del panteísmo, o mejor dicho, en cierta actitud moderna frecuentemente llamado inmanentismo y que a menudo es budismo. Pero este es un asunto tanto más difícil que no puedo abordarlo sin bastante preparación. Las cosas que más confiadamente dicen las personas avanzadas a los auditorios numerosos, por lo general son las cosas en completa oposición con los hechos. Nuestras verdades indiscutibles, actualmente ríos son verdades. Aquí está el caso. Hay una frase de liberalidad fácil que una y otra vez se pronuncia en las sociedades éticas y en las controversias de religión. Las religiones de la tierra difieren en ritos y fórmulas, pero son una sola en cuanto a sus enseñanzas. Es falso, es opuesto a los hechos. Las religiones de la tierra no difieren mayormente en sus ritos y en sus fórmulas, difieren enormemente en lo que enseñan. Es como si un hombre dijera, no se deje engañar porque el Church Times y el Libre Pensador parezcan enteramente distintos, porque uno esté pintado sobre vitela y otro esculpido en mármol, porque uno es triangular y el otro octagonal, léalos, y verá que dicen lo mismo. Lo cierto es que se parecen en todo menos en lo que dicen. Un corredor ateo de Surbiton parece exactamente igual a un corredor sueco en Wimbledon. Puede dar 20 vueltas en torno de ellos y someterlos al estudio personal más impertinente, sin hallar nada sueco en el sombrero de uno y nada ateo en el paraguas de otro. Es en sus almas, exactamente, donde está la diferencia. Así también es verdad que la dificultad de todos los credos de la tierra no está, según afirman, en esa máxima de poco valor, que coinciden en la esencia y difieren en el mecanismo. Es exactamente lo contrario. Coinciden en el mecanismo. Casi todas las religiones importantes de la tierra obran con los mismos métodos externos, con sacerdotes, escrituras, altares, fraternidades juramentadas, fiestas especiales. Coinciden en la forma de enseñar, en lo que difieren es en lo que enseñan. Los optimistas paganos y los pesimistas occidentales, ambos tendrán templos, como los liberales y los conservadores ambos tienen periódicos. Credos que existen para destruirse mutuamente, ambos tienen escrituras, igual que los ejércitos que existen para destruirse mutuamente, ambos tienen cañones. El más acabado ejemplo de esta presunta identidad entre todas las religiones es la pretendida identidad espiritual del budismo y el cristianismo. Aquellos que adoptan esta teoría, generalmente rehúyen la moral de la mayoría de los otros credos, excepto, claro está, la del confucianismo, el cual les complace porque no es un credo. Pero son prudentes en sus ponderaciones del maometismo, limitándose por lo general a despertar respeto por su moralidad alegando solamente los refrigerios que proporciona a las clases bajas. Rara vez mencionan los puntos de vista mahometanos respecto al matrimonio, de los cuales habría mucho que decir. Su actitud hacia los tuks y fetichistas puede decirse que es hasta fría. Pero en el caso de la gran religión de Gautama, sienten sinceramente que existe una semejanza. Los estudiosos de la ciencia popular, como el señor Blatchford, siempre insisten en que el cristianismo y el budismo son muy parecidos. Es una creencia muy popular y así lo creí yo mismo hasta que leí el libro en el cual se daban las razones de esa semejanza. Las razones eran de dos clases. Semejanzas que no significaban nada porque eran comunes a toda la humanidad, y semejanzas que no eran semejanzas. El autor explicaba solemnemente que los dos credos se parecían en cosas que son iguales en todos los credos, o los describía semejantes sobre puntos en los cuales son evidentemente distintos. Así, como ejemplo de primera clase decía que Cristo y Buda ambos fueron llamados por la voz divina que venía del cielo, como si uno esperara que la voz divina viniera del sótano. O, también, declaraba gravemente que por una notable coincidencia esos dos maestros orientales tenían algo que ver con el lavado de pies. Lo mismo se podría decir que era una notable coincidencia que ambos tuvieran pies que poder lavar. Y la otra clase de semejanzas eran aquellas que sencillamente no eran semejantes.
Así, este conciliador de las dos religiones concedía una ferviente atención al hecho de que en ciertas fiestas religiosas se rasgan las vestiduras del ama en señal de respeto, y los restos de ellas son altamente apreciados. Pero este es el reverso del parecido, porque las vestiduras de Cristo no se desgarraron en señal de respeto sino de escarnio, y los restos de ellas solo fueron apreciados por lo que se obtendría de su venta en los comercios de trapos. Este argumento es bastante parecido a alegar una conexión evidente entre las dos ceremonias de la espada, golpeando el hombro del hombre o cortándole la cabeza. Para ese hombre entre ambas ceremonias no hay ninguna semejanza. Esas migajas de pedantería infantil tendrían poca importancia si no fuera verdad que también son de esa clase las otras semejanzas filosóficas que se alegan, prueban demasiado o no prueban nada. Que el budismo apruebe la misericordia y la mortificación no quiere decir que sea especialmente parecido al cristianismo, solo quiere decir que no es del todo distinto de la humanidad existente. El budismo en teoría desaprueba la crueldad y el exceso, porque todos los seres humanos normales en teoría desaprueban la crueldad y el exceso. Pero es simplemente falso que el budismo y el cristianismo posean la misma filosofía sobre esas dos cosas. Toda la humanidad está de acuerdo en que nos hallamos en una red de pecado. Casi toda la humanidad está de acuerdo en que existe algún camino para salir de ella. Pero no creo que en el universo haya dos instituciones que se contradigan más plenamente que el cristianismo y el budismo respecto a cuál es ese camino. Hasta cuando pensé, como mucha gente bien informada aunque sin escuela especial, que el budismo y el cristianismo eran parecidos, siempre hubo en ellos algo que me desconcertaba. Me refiero a las sorprendentes diferencias de sus artes religiosas. No quiero decir en el estilo técnico de sus representaciones, sino en lo que manifiestamente intentaban representar. No podían existir dos idealizaciones más opuestas que un santo cristiano de una catedral gótica y un santo budista de un templo chino. La oposición se evidencia en cada punto, pero tal vez la prueba más corta sea que el santo budista siempre tiene los ojos cerrados mientras que el santo cristiano siempre los tiene bien abiertos. El cuerpo del santo budista es fino y armonioso, pero la pesadez de sus ojos la sella el sueño. El cuerpo del santo medieval se ha consumido hasta los huesos, pero sus ojos son terriblemente vivos. No puede existir ninguna real afinidad de espíritu entre fuerzas que producen símbolos tan distintos.